Esta es una pregunta de examen. El bien fungible por excelencia y por naturaleza es el dinero. Ese bien regularmente es un bien mueble, porque definitivamente es un bien mueble, pero también es un bien fungible. Es un bien corpóreo también, porque lo podemos ver. Si se dan cuenta, la mayoría tiene esa cuestión. Puede ser genérico, puede ser específico, dependiendo de cómo lo tomemos, pero es fungible, porque nosotros, si se dan cuenta en nuestro tráfico mercantil, incluso, por ejemplo, si yo le digo permítanme, quiero ver quiénes están conectados, no puedo verlos, y no les estoy compartiendo la diapositiva en un momento. Si yo le digo a Ludwig, por ejemplo, que me preste 100 quetzales, porque yo no llevé en este momento y que me preste 100 quetzales, y él me los da. Este es un contrato verbal. Definitivamente, en las relaciones a veces se dan por temas de confianza y de buena fe. Digamos que él confía en mí y me da los 100 quetzales. La cuestión es que vengo yo y yo me gasto los 100 quetzales que él me da. Pero vengo y le pago con otro billete de 100, incluso ni siquiera es un billete de 100, sino dos de 50, cuatro de 20 y uno y dos de 10. Él me va a recibir porque el dinero es un bien fungible, es reemplazable, ¿no? Yo le puedo decir que le doy otro billete de 100 y sigue siendo reemplazable. Eso no significa que un bien fungible no se pueda convertir en el futuro en un bien no fungible. Eso es algo que se los voy a explicar. Pero regularmente un bien fungible es algo que es reemplazable, no tiene ningún valor sentimental, histórico, entonces es reemplazable. Nosotros lo podemos reemplazar. Ese es un bien fungible. Es reemplazable por otro de un mismo género. Vamos a leer el artículo 400, 1900, ¿no? 454, primero el 454, después les explico ese otro. Leámoslo, permítanme, ahorita les doy la palabra, no me gusta que esto se vea. Ahorita le doy la palabra para que lo lea Miriam. Leamos por favor el artículo 454 del Código Civil. Miriam Maroc. A la Alegra me escucha. Sí, le escucho, Miriam. 454, ¿verdad? Así es. Bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles y pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Gracias. Y aquí hay algo bien interesante. Un bien fungible se puede convertir en el futuro en no fungible. Pero antes de explicarles esta situación, los fungibles son aquellos que nosotros podemos reemplazar por otros del mismo género. Por ejemplo, si yo les digo, ¿será que si yo contrato, por ejemplo, que me van a dar una libra de café, o por ejemplo, que yo le doy a alguien una libra de café y me tiene que devolver una libra de café, que ese sería un mutuo, ¿verdad? Eso se llama contrato de mutuo, que nosotros contratamos bienes de iguales calidades. Yo le digo, yo le doy una libra de café y usted me devuelve posteriormente en un mes esa libra de café. Yo no le voy a decir, por ejemplo, él ya se la gastó, la consumió en su casa, no sé, no le voy a decir que me dé la misma libra de café. En este caso, me va a dar otra, ¿verdad? Puede ir a comprar otra y me da otra. Eso se llama fungible, que son reemplazables, no tienen ningún valor histórico o sentimental y por eso son reemplazables. Ahora veamos los no fungibles. Los no fungibles son únicos e irrepetibles. No hay otro bien igual. Tiene un valor sentimental, tiene un valor cultural, tiene un valor arquitectónico. Por ejemplo, hablamos, aquí les coloqué la Pieta de Miguel Ángel. También está, por ejemplo, la Mona Lisa, un ejemplo de cuestiones no fungibles. Son únicas e irreemplazables. Ahora les voy a colocar un ejemplo en el ámbito de las relaciones jurídicas. ¿Ustedes creen que un bien fungible se puede convertir en un bien no fungible? ¿Se les ocurre una idea de cuándo un bien fungible nosotros lo podemos convertir en un bien no fungible?
Dalicta, buenas noches. Buenas noches, Luis. Yo considero que sí. Incluso me vino a la mente un ejemplo justo cuando usted habló sobre el dinero. Pasa que hay coleccionistas, ¿no? Que, digamos, supongamos, ¿no? Ellos atesoran cierto billete porque es de tal año. Entonces, yo creo que así deja de ser fungible y pasa a ser no fungible. Exactamente. Cuando ya tiene un valor histórico-cultural, deja de ser fungible y se convierte en fungible. Otro ejemplo podría ser, digamos que ustedes van a comprar una camisola de Argentina, ahorita que está bien de moda esta cuestión del mundial. Van ustedes y compran la camisola de Argentina. Camisolas hay un montón, son bien fungibles, es reemplazable, pueden comprar otra, la regalan, compran otra. Ahora yo les cambio. Esta camisola la firma, por ejemplo, Messi. Está firmada por Messi. Entonces ahí ya tiene un valor diferente, que ya no es fungible. Se convierte en no fungible porque es única e irreemplazable, está firmada por mes. Entonces ustedes ya tienen un valor económico más grande y ya la pueden vender de otra manera, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un bien fungible y no fungible. Si me puede tomar la palabra. Así como las cosas de los artistas que ya están muertos, como las de Michael Jackson, que le suben el valor demasiado. Sí, porque son únicas e irrepetibles, son cosas que él usó y ya no podemos repetirlas. Aunque sea una guitarra, que es algo que es fungible, en el momento de que es del artista y de que él falleció, incluso que está autografiada, se convierte en no fungible, es única e irrepetible. ¿Y para qué nos va a servir esta situación en un contrato jurídico? No es lo mismo, por ejemplo, que yo les diga que les voy a vender un, un carro o que les voy a vender una pintura, porque, por ejemplo, una pintura que yo tengo aquí en mi casa, se las vendo por un contrato verbal y ya la vendí. Es fungible, es reemplazable, o no es lo mismo que yo les diga, ustedes se están obligando a darme una pintura, cualquier tipo, a que yo les diga, se están obligando a darme la Mona Lisa original. Eso es un bien no fungible, es único y repetible. Ahora les voy a colocar ejemplos que se relacionan en el ámbito de nuestras relaciones contractuales y jurídicas. Los bienes fungibles son objeto de un contrato que ustedes los van a aprender en obligaciones, que son el contrato de mutuo. El mutuo es que nosotros, a cambio de cierta cantidad de dinero, o ciertas prestaciones o de devolver de la misma cantidad de especie, realizamos esta contratación. Vamos a leer el artículo 1942 para entender qué es el mutuo. Los bienes fungibles son objeto del contrato de mutuo. Los bienes no fungibles en nuestras relaciones jurídicas, nosotros los vamos a encontrar en el comodato, que están en 1957. Veamos el 1942. Veamos, no me puedo acordar. Cristian, leamos el 1942, por favor. Dice, del mutuo, artículo 942. Por el contrario de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Porque es reemplazable, nosotros podemos contratar de esta manera. Entonces, le entregamos el dinero. El ejemplo más claro de un mutuo son los créditos bancarios. O sea, nosotros, el banco nos da dinero, nos entrega dinero y nosotros, ¿qué es lo que le tenemos que entregar a cuotas, a plazos o como le entregamos? Dinero, ¿verdad? Entonces, este es un contrato de mutuo. Nosotros lo conocemos como crédito, pero jurídicamente es un contrato de mutuo. Es que ellos nos están entregando dinero, nosotros les vamos a devolver dinero en la misma especie, cantidad o calidad. Eso es lo que es un contrato de mutuo. Poniéndolo en relación a otro tipo de bienes, por ejemplo, yo les digo que yo les voy a dar un vehículo y con el objeto de que ustedes me devuelvan otro vehículo, ya sea con intereses o vemos cómo arreglamos esta situación. Entonces también es un contrato de mutuo, ¿verdad? Esta situación. Eh, y el mutuo incluso se puede ver a veces, eh, a veces realiza ciertas contrataciones, por ejemplo, cosechas, cosas así, que son reemplazables y hacen contratos de mutuo de que se le regresen de la misma cantidad o calidad porque en ese momento lo necesita, por ejemplo, para hacer cierta negociación.
una persona que se dedica a la agricultura o a este tipo de circunstancias. Ahora veamos un ejemplo de un bien no fungible. Esto es el comodato. El comodato nos establece que es en cuanto a bienes no fungibles. Leámoslo, por favor, Cristian. Está en el 1957. Por el contrario de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble no fungible o semoviente, para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Gracias. Imagínese que yo le digo a alguien, fíjese que me voy a ir del país, pero yo tengo una obra artística, una pintura artística de tal, por ejemplo, de Miguel Ángel, y yo la he tenido por generaciones en mi casa. ¿Será que yo se la puedo dar a usted para entregar a usted? ¿Usted la quiere? Para que me la cuide únicamente, para que haga uso de ella, para que la ponga en su casa, y cuando yo regrese, usted me la devuelve. Y cuando yo regreso, me da una invitación. Eso es lo que se prevé estableciendo la diferencia entre una cosa fungible y no fungible. O me dice, fíjese que yo la perdí, yo la quemé, le voy a dar otra, que no tiene el mismo ni valor sentimental ni valor económico. Cuando hacemos un comodato, tenemos que entregar la misma cosa que se nos dio. Por eso es gratuito. Si se dan cuenta, es un contrato gratuito. Es la misma cosa que se nos dio que nosotros tenemos que entregar. Si no, me puede tomar la palabra. Licenciada, en esto que está mencionando en este momento, yo considero que también puede entrar en, como ejemplo, un contrato de arrendamiento de un vehículo. Por ejemplo, cuando un extranjero viene a Guatemala, puede arrendar un vehículo con un número de placa específico, que al finalizar debe de entregarlo. Sí, muy bien. Aquí nos vamos un poco más a lo específico, pero Noé, en el momento de que pagamos una renta, deja de ser comodato, que si nos damos cuenta, la característica de ese contrato es que es gratuito. En el momento en que pagamos un precio, ya se convierte en otro contrato que se llama arrendamiento. Pero sí es muy bueno el ejemplo para determinar que son cosas específicas también que se están contratando. Y también son no fungibles porque regularmente ahí le colocan el número de serie, el número de placa, el número de chasis y todo para que devuelvan el mismo vehículo. Sin embargo, pueden contratar que en el caso de que no se haya destruido completamente el vehículo, entreguen otro, entreguen dinero. Podría serse la circunstancia, pero sí es un ejemplo bueno. ¿No? Solo que establezcamos que no es lo mismo un comodato que un arrendamiento. Eso lo van a aprender ustedes cuando lleguen obligaciones, por eso que yo sé que es normal que ustedes tiendan a confundir, pero es diferente. Es diferente un arrendamiento y un comodato. El comodato es gratuito. Un ejemplo que también se ve mucho en el comodato cuando ustedes estudian contratos es, por ejemplo, cuando, no sé si se dan cuenta ustedes o conocen algún seguridad o son ustedes seguridad. A los seguridad regularmente les dan un comodato las armas de fuego para que ellos las usen, las cuiden y desempeñen sus labores. Es gratuito porque definitivamente están en sus labores, las usan, las cuidan y posteriormente pues cuando terminen sus labores o cuando terminen su contrato la devuelven. Ese es un contrato de comodato. Ese podría ser un ejemplo. Y como muy bien lo dijo Noé, el arma tiene un número de serie, una huella balística y todo está identificada en DGCAM. Ustedes ya van a aprender eso cuando lleguen a penal. Y ya la regresan en las mismas condiciones, es no fungible. Tiene que regresar esa misma arma de fuego. Ahí sí es esa misma arma de fuego que tiene que regresarla a la empresa. Aquí les coloqué una imagen de una cosecha para que veamos que la cosecha es reemplazable definitivamente. Puede que nosotros ya no tengamos la misma cosecha, pero pues entreguemos otra y cumplimos con la obligación. Ahora, ¿tienen alguna duda en relación a los bienes fungibles y no fungibles? Ya les di un ejemplo de cuando los bienes fungibles se pueden convertir en no fungibles y los ejemplos de cómo contratamos en el ámbito de nuestras relaciones jurídicas con bienes fungibles y con bienes no fungibles. Em, Ahora nos vamos con la siguiente. Nos establece bienes por sus cualidades físicas o jurídicas. Siempre recordemos esa clasificación doctrinal. Aquí la cualidad física que estamos viendo es el uso repetido que puede tener un bien.
Si un bien lo podemos utilizar repetidamente, en este caso es consumible. Si no lo podemos utilizar, se agota, es consumible. Si lo podemos utilizar repetidamente, es no consumible. Se mantiene en el uso. En la doctrina hay una definición que los bienes consumibles son aquellos que se agotan con el uso. Regularmente son aquellos que se agotan con el primer uso, como por ejemplo alimentos. Los alimentos, una naranja, nosotros la consumimos y se agota, ¿verdad? Incluso si no la consumimos, se deteriora y pues ya no tiene objeto que es alimentar. La utilidad de este bien es alimentar, entonces pierde su objeto. El hecho de que sea consumible es que se agota, que ya no tiene una existencia. Existe por un tiempo y luego se agota. Los no consumibles son los que sí se mantienen tras el uso. Por ejemplo, un automóvil no es que al primer uso nosotros ya no lo podamos utilizar, o sea, lo vamos a seguir usando, lo vamos a seguir usando y se mantiene en el tiempo. Ese es un ejemplo de un bien no consumible, porque lo podemos seguir utilizando en el tiempo, incluso, por ejemplo, una casa de habitación es un bien no consumible porque nosotros lo vamos a seguir utilizando en el tiempo, entonces son bienes no consumibles. Y el ejemplo más claro de bien consumible es un alimento. Aquí hay una pregunta bien interesante, que no es lo mismo fungible y no fungible, y consumible y no consumible, porque incluso un bien consumible puede ser ya sea fungible o no fungible. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, una botella de vino. Una botella de vino, digamos, en el súper, ustedes la van a traer y ese es un bien consumible porque se consume y ya no tiene existencia. Y es un bien fungible porque es reemplazable. Ahora les pongo otro ejemplo, una botella de vino de reserva del año 1940, digamos, o no sé de qué año histórico que sea relevante. En este momento es un bien consumible, pero se convierte en no fungible, porque es único e irrepetible. Entonces, para que entendamos que aunque sea consumible, no tiene nada que ver con la característica de que sea fungible o no fungible. Todos los bienes tienen diferentes como características y puede ser que sea consumible, fungible o consumible, no fungible. Ese es un ejemplo. Ahora veamos el artículo. Vamos a ver el artículo 454 del Código Civil, que nos establece la cuestión de los bienes consumibles y no consumibles, y el 703. A ver si está conectado por aquí. Aquí les puse el ejemplo de la tinta que se consume, ¿verdad? La tinta me refiero a tinta de impresora, ¿verdad? Está la tinta, el ejemplo que es consumible. Veamos, Jonathan y Manuel. Leamos el artículo 454, por favor. Aquí solo, este ya lo leímos, era lo mismo de fungible y no fungible, era para darles el ejemplo de que aunque sea consumible, puede que sea fungible o no fungible. Ese ya lo leímos, leamos el 713, Jonathan. Obligación de restituir. Exactamente. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad, y si esto no fuere posible, a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueron estimadas. Gracias. Y ese es un ejemplo de cómo en nuestras relaciones jurídicas nosotros podemos ver que existen bienes consumibles y no consumibles y cuáles son los efectos jurídicos que podría causar. Porque, por ejemplo, aquí nos está diciendo que, por ejemplo, nosotros dimos en usufructo, vamos a aprender qué es usufructo, pero el usufructo es poder usar de un bien en un tiempo determinado. Nosotros, por ejemplo, dimos en usufructo una cosecha, la cosecha es consumible, digamos. Cuando nosotros no vamos a pretender que la persona, cuando nosotros regresemos, nos regrese la misma cosecha, porque pues ya se consumió. Digamos que la consumió su familia, la vendió, la enajenó,
incluso se deterioró y ya no está una cosecha de manzanas, ya no es, ya no se puede consumir, ya no es útil para el ser humano. En este caso, lo que podemos exigir, en el caso de que sea consumible, que ya no exista, ya no tiene existencia, es el valor económico. Ese es un ejemplo. Lo convertimos en bienes reemplazables, es decir, dinero. Ya lo reemplazamos con dinero, le damos un valor pecuniario o otro de la misma especie o calidad, que sería fungible. Por eso les digo que se relacionan mucho estos temas, aplicándolos ya en nuestras relaciones jurídicas. Eso sería en cuanto a su uso repetido, consumibles o no consumibles. Nos vamos con la siguiente clasificación doctrinaria. La siguiente clasificación doctrinaria es por su capacidad de desplazamiento. Si se dan cuenta, esa es una cualidad física. Si un bien se puede trasladar de un lugar a otro, es una condición física. Eso ya no se los voy a explicar porque ya lo vimos. Por su capacidad de desplazamiento, los bienes se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles. Y ya vimos qué es un bien mueble, qué es un bien inmueble. Como ya lo vimos, les voy a hacer una pregunta mejor. Em, ¿Cuál es el derecho o cómo se puede garantizar el cumplimiento de una obligación con un bien mueble? ¿Cuál es lo correcto ahí? Y con un inmueble. ¿Qué es lo que constituimos para garantizar el cumplimiento de una obligación? Por ejemplo, ¿Una hipoteca? sí que sí. ¿Qué habla la compañera? Ah, sí. Eh, Les decía, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico para que podamos darle respuesta. Yo le presto a Noé 100.000 quetzales, es decir, un contrato de mutuo. Con la cuestión que él se obliga a entregarme esos 100.000 quetzales en el plazo de 2 años, con cuotas mensuales. Y yo pues voy a ganar cierto interés en este contrato, por eso me interesa. En este sentido, pues hacemos este contrato de mutuo. Pero yo digo, bueno, yo no estoy segura si me va a pagar o no. Mejor lo que voy a hacer es que yo le pido que me garantice el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo me podría garantizar ese cumplimiento de la obligación? A través de un derecho real de garantía. ¿Qué se recuerdan que sobre los bienes inmuebles es? ¿Alguien recuerda cuál es lo correcto para garantizar una obligación dejando como garantía el bien inmueble? De que vamos a responder de la obligación y si no respondemos, pues tomamos el bien inmueble. A través de ¿Una una hipoteca hipoteca? alta. Muy bien, exactamente, esa es la respuesta correcta. ¿Y de los bienes muebles, cuál sería la forma de garantizar? Garantía mobiliaria. Muy bien, exactamente, no, eso se los di en la última clase, estamos poniendo atención. Solo eso les voy a explicar porque este ya lo vi. Por la existencia en el tiempo, por la existencia en el tiempo, los bienes pueden ser presentes y futuros. Y eso también nos sirve para las contrataciones jurídicas, porque no es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, que vamos a hacer un contrato de compraventa de un vehículo, que es un bien que existe en ese momento, de una casa, que es un bien que existe en ese momento, a que yo les diga que vamos a hacer un contrato de compraventa en relación a que yo les voy a pagar por las cosechas que ustedes van a generar en el mes de noviembre de este año, porque en ese mes se cosecha la fruta o lo que ustedes estén sembrando. No es lo mismo, porque yo no sé cuánto van a hacer ustedes de cosecha, yo no sé si sí se va a dar su cosecha, pero sin embargo estamos contratando que ustedes me van a vender su cosecha. Como agricultor, le va a vender al comerciante la cosecha que en el futuro va a tener. Y él ya va a tener cierto dinero para poder cosechar, para poder realizar todas las cuestiones de la agricultura. Entonces, este es un contrato futuro, porque nosotros no tenemos ciencia cierta de que va a existir. Sabemos que puede existir, pero no tenemos esa certeza de que va a existir en el futuro. Entonces, por eso la existencia es esperada. Tenemos una esperanza de que sí exista esa cosecha y con eso contratamos. A eso se le conoce como bienes futuros, porque tenemos esta esperanza, esta probabilidad de que en el futuro sí van a existir. Entonces, contratamos en relación a estos bienes en nuestras relaciones jurídicas. Y los ejemplos los encontramos en el artículo 1538 y 1805 del Código Civil.
Permítanme, vamos a ver quién me puede colaborar con la lectura. Miguel Ángel, leamos por favor el artículo 1538. Miguel Ángel de Jesús. Ahorita voy leyendo. Gracias. Completo, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 1538. Objeto del contrato. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarlo. Los hechos han de ser posibles, determinados, y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. Gracias. Aquí vemos las circunstancias de ciertas cuestiones, ¿verdad? En el caso de que sea un hecho lo que nosotros estemos esperando, para contratar, por ejemplo, el hecho de que exista esa cosecha, tiene que ser posible. No podemos contratar cosas que no tengan una posibilidad material en la existencia física, eso no podemos contratarlo, tiene que ser posible para el ser humano. Por ejemplo, cosechar es una cuestión posible, ¿verdad? Determinado, por ejemplo, una cosecha de frijol, de tantos eh, kilos o ni siquiera kilos, solo lo que se cosecha del frijol y ver cuánto es lo que tiene sembrada la persona. Entonces, eso sería en cuanto a la cosecha determinada. Y tiene que tener interés. Por ejemplo, un agricultor tiene interés de vender su cosecha y un comerciante tiene interés de comprarla para posteriormente comercializarla. Ese es el objeto de realizar un contrato con una cosa o un bien, que sería el término correcto aquí, siempre dicen cosa, pero recordemos que el término correcto es bien, un bien que tiene una existencia en el futuro, un bien futuro. Entonces aquí está la definición de bienes presentes. Como nos dice, los bienes presentes son los que existen, los bienes futuros son los que se espera que existan. Es una esperanza la que se tiene de que va a existir en el futuro y sí podemos contratar en relación a esto. Les coloqué también el artículo 1805 que se relaciona también con esta cuestión de los bienes futuros. Recuerden que si ustedes en sus esquemas colocaron otros artículos, me los pueden mencionar para que los vayamos agregando al esquema y los vayamos analizando aquí en clase. Yo voy a revisar sus esquemas. 1805. Eh, Jonathan, leamos el artículo 1805. Ya casi vamos terminando la clase. Bueno, voy a dejar por ahí, ustedes lean el artículo 1805. Solo les voy a explicar por su fraccionamiento, son aquellos que se pueden dividir. Los bienes que se pueden dividir sin perder su esencia se les conoce como bienes divisibles. Y son indivisibles aquellos que no admiten la división sin un daño en su estructura. Y aquí les coloqué los fundamentos. Entonces, esto sería en relación a los 7 que estaban en la clasificación de final. Aquí me pasé a los de arriba, pero estos son los 7 que estaban en la clasificación doctrinaria para que ustedes, en relación a la primera, bienes por sus cualidades físicas o jurídicas. En la otra clase vamos a ver los bienes por la relación que tienen o la conexión que tienen unos con otros. Esa sería la siguiente clase. Voy a dejar de compartir y por el momento vemos conectados 27 en clase. Recuerden que para que yo les suba las clases, voy a ver cuántos examinan y cuántos nos conectamos. Voy a hacer una última captura. Creo que alguien levantó la mano, permita. Puede tomar la palabra. Sí, licenciada, únicamente una pregunta. Cuando se refirió a las garantías para ya sea un préstamo, pero queremos dejar una garantía como garantía un bien mueble, ¿cómo se le llamó a eso? Garantías mobiliarias. Ok. Garantías mobiliarias sobre bienes muebles.
Cuando vamos a garantizar el cumplimiento de una obligación con un bien inmueble, en este caso es una hipoteca. Si yo no te puede tomar la palabra. Me había dicho que leera un artículo, ¿verdad? ¿O no era Sí, mío? sí, sí era usted, pero vamos a dejarlo por ahí porque ya son las 9 y a mí no me gusta sobrepasar el horario. En la siguiente clase seguimos explicando en relación a los bienes. No se preocupen, igual voy a retomar las últimas dos clasificaciones que no se las expliqué bien para que tengamos una buena situación. Sí, Sandra puede tomar la palabra. Licenciada, yo solo quería saber si las clases por lo menos las va a poder subir antes de los parciales, porque por lo menos esta clase donde se habla de todos los bienes y la siguiente sí me gustaría repetirlas por lo menos otra vez más. Sí, claro que sí. Yo se las voy a subir a la plataforma. Como en este momento no he visto cuántos se han examinado, entonces, dependiendo de que yo vea cuántos se han examinado y cuántos han entrado a clases, voy a ver la posibilidad de seguirse subiendo o no, porque yo quiero que estén en clase. Entonces, si no están en clase, yo no les voy a subir las clases, porque quiero que estén en clase escuchando la clase. Entonces, por favor entremos a clases porque eso es también un premio para los que sí estuvieron en clase, pusieron atención, relacionaron sus artículos. En este caso, vamos a concluir hasta aquí la clase. No se preocupen, ya voy a empezar yo a subir las clases, no se preocupen. Igual tenemos un trabajo pendiente y ese voy a ver si lo dejamos para después de parciales mejor, para que tengan un poquito más de tiempo para realizarlo. Ya les voy a avisar. Se lo voy a subir a la plataforma para que lo vayan viendo y vamos a ver la fecha posible para que ustedes tengan más tiempo. Entonces, damos por finalizada la clase, que tengan bonita noche y nos vemos primero de ese lunes. Feliz Buenas noche, noches, licenciada. Linda. Feliz Feliz noche. noche.